Con este video vamos a explicar el ejercicio número 3 de la guía 7 de trigonometría que la encuentran en la página 56. El ejercicio dice, hallar las razones trigonométricas del ángulo B para un triángulo rectángulo ABC donde C es igual a 10 y B es igual a 8. Recomendación, dibujar primero el triángulo y ubicar de forma correcta los lados y los ángulos. Siguiendo esta recomendación, vamos al cuaderno y trazamos con regla un triángulo rectángulo. Acá podemos ver claramente el ángulo de 90 grados. Siguiendo la nomenclatura que estudiamos en otra guía, en una guía anterior, vamos a nombrar los ángulos con letras mayúsculas. Entonces, este ángulo es el ángulo A. Este otro ángulo que tenemos en este vértice será el ángulo B. Y este ángulo, que es el de 90 grados, siempre será el ángulo C. Ahí tenemos entonces el triángulo rectángulo y ya tenemos ubicados los tres ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ahora vamos a ubicar los catetos, los lados del triángulo. Entonces, siguiendo esa nomenclatura, al frente del ángulo A tenemos el lado A minúscula. Al frente del ángulo B, de este ángulo B, ahí al frente tenemos el lado B minúscula. Y al frente del ángulo recto, del ángulo C, vamos a encontrar la hipotenusa, que la vamos a bautizar o a nombrar con la letra C minúscula. Ya tenemos entonces los tres lados del triángulo. Volvemos nuevamente a nuestro ejercicio y miramos que la información que nos dan allí es que C vale 10 y B vale 8. Este C es C minúscula y este B es B minúscula. Significa que nos están dando la hipotenusa y un cateto. Vamos entonces a ubicar. C vale 10 y B nos dijeron en el ejercicio que valía 8. En este caso conocemos la hipotenusa del triángulo, que vale 10, que es el lado más grande del triángulo. Recuerden, queda al frente del ángulo de 90, que en este caso es el ángulo C, y conocemos un cateto, que es el cateto B, que vale 8, y tenemos que hallar o encontrar el cateto A. Antes de poder hallar las razones trigonométricas, debemos conocer el valor de cada uno de los lados del triángulo. Entonces, ayudándonos del teorema de Pitágoras, vamos a encontrar el lado desconocido, este lado B. Recuerden que en una guía anterior habíamos estudiado las dos formas en las que se aplica el teorema de Pitágoras. La primera fórmula era para hallar la hipotenusa cuando conocíamos los dos catetos. Entonces era muy fácil. Se calculaba la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y la segunda fórmula del teorema de Pitágoras era para hallar un cateto cuando conocíamos la hipotenusa y el otro cateto. Esto se hacía sacándole la raíz cuadrada al cuadrado de la hipotenusa menos el cateto conocido al cuadrado. Pues esta segunda fórmula es la que debemos aplicar aquí, porque aquí conocemos la hipotenusa y un cateto, y queremos conocer este otro cateto, que es el cateto A. Entonces, aplicando esa fórmula, decimos que A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, va de primera, que es 10, elevado al cuadrado, menos el cateto conocido, que es 8, elevado a la 2. Resolvemos las potencias. Esto nos da 10 al cuadrado da 100, 10 elevado a la 2 da 100, menos 8 elevado a la 2, 8 por 8 da 64. Hacemos la resta, 100 menos 64 nos da 36. Finalmente, la raíz cuadrada de 36 es 6. Acabamos de encontrar el cateto que estaba desconocido en el triángulo inicialmente. Este A vale 6. Ya tenemos entonces los tres lados del triángulo. Ahora sí vamos a determinar las razones trigonométricas para el ángulo B, que es lo que nos piden en el problema. Para determinar las razones trigonométricas de un ángulo, debemos recordar la tabla de razones trigonométricas que estudiamos en la guía anterior: seno, coseno, tangente y sus recíprocas cosecante, secante y cotangente. Entonces,
Para determinar el seno de un ángulo, dice la fórmula que debemos dividir el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. Como el ángulo que estamos considerando acá es el ángulo B, entonces hay que tener muy claro cuál es el cateto opuesto a ese ángulo. Recuerden que el seno de la tabla, el seno está definido como cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Y como el ángulo que estamos considerando acá, al que le queremos sacar las razones trigonométricas, es al ángulo B, entonces su cateto opuesto, lo señalo acá con azul, es el que está al frente, que sería B igual a 8. Ese lado 8, B igual a 8, es el cateto opuesto al ángulo B. Entonces la razón trigonométrica seno de B es igual a 8, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que nos decían acá en la tabla, seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 10. Hacemos esta división con la calculadora y esto nos da 0,8, ya tenemos el seno. Vamos a la tabla y ahora vamos a calcular coseno. La tabla nos dice que el coseno es equivalente al cateto adyacente del ángulo sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente al ángulo B, que es al que le estoy sacando las razones trigonométricas, es este, el que está pegadito a él, por eso se llama adyacente. Adyacente es el que está ayudando a formar el ángulo. El cateto adyacente del ángulo B es este lado A, ¿sí? Sería diferente si fuéramos a calcularlo para el ángulo A. Si yo estoy considerando es el ángulo A, entonces el cateto adyacente ya no sería 6 porque el cateto adyacente del ángulo A sería el que está pegado al ángulo A, o sea que en ese caso el cateto adyacente al ángulo A sería 8. Pero como acá estamos considerando es el ángulo B, entonces el cateto adyacente al ángulo B es 6, el que está ahí al ladito de él. Y el cateto opuesto que utilizamos ahora para hallar el seno es el que está al frente, que es 8. Entonces ya dijimos de la tabla que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y como dijimos que el cateto adyacente es 6, entonces el coseno es 6 dividido la hipotenusa, que es 10, y esto lo hacemos en la calculadora y nos da 0,6. Ya tenemos entonces coseno y seno. Ahora miramos, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y entonces como es para el ángulo B, cateto opuesto ya dijimos que es 8 y cateto adyacente 6, o sea que la tangente es 8 dividido 6. Esta división nos da 1,33 en la calculadora. Cuando uno ya determina las tres primeras razones trigonométricas, las otras tres se hallan muy fácil, porque son las recíprocas de este. La cosecante es la recíproca del seno. Aquí teníamos en la tabla que decíamos que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, pues la cosecante es todo lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces es simplemente invertir acá. Teníamos 8 sobre 10, entonces la cosecante será 10 dividido 8. Y esa división en la calculadora nos da 1,25. Lo mismo hacemos con el coseno. Su recíproca será la secante. Entonces, si el coseno era 6 sobre 10, la secante será 10 dividido 6. Esa división nos da 1,66. Y por último, la cotangente es la recíproca de la tangente. Si la tangente era 8 sobre 6, entonces la cotangente será 6 dividido 8 o sobre 8. Y esa división nos da 0,75, utilizando la calculadora. Ahí tenemos entonces las razones trigonométricas del ángulo B. De la misma manera podríamos sacar las razones trigonométricas para el ángulo A. ¿Qué cambiaría? Pues que el cateto opuesto al ángulo A ya no va a ser el mismo cateto opuesto que teníamos para el ángulo B, que era 8, sino que el cateto opuesto del ángulo A ya sería el que está al frente de él, o sea 6. Y el cateto adyacente del ángulo A ya no sería 6 como lo era para B, sino que el cateto adyacente del ángulo A sería 8. Entonces, pero como en este ejercicio solo nos pedían determinar o hallar las razones trigonométricas del ángulo B, aquí queda terminado el ejercicio. De esta misma manera deben hacer los otros ejercicios. Espero que este video les sirva. Les mando un saludo, mucho ánimo y que puedan resolver todo el taller.